Rumbo a la muerte. La Corte Suprema de Estados Unidos le negó clemencia a Teresa Lewis y será ejecutada con una inyección letal por el asesinato de su esposo e hijastro. La pena de muerte se aplicará a pesar de que Lewis tiene un coeficiente de inteligencia de 72, solo 2 puntos por encima del nivel que se considera retraso mental. El gobernador de Virginia, Bob McDonnell, declaró: repasando la petición de clemencia en este caso, no existe razón de peso para dejar sin efecto la sentencia impuesta por la Corte de Circuito, que ha sido confirmada por todos los tribunales que la han evaluado. Por tanto, he declinado intervenir y así lo he notificado a los abogados del caso y a la familia. Lewis dejó abierta la puerta de su casa y estaba en la cama con su esposo cuando este fue baleado. Ella demoró 45 minutos en llamar a la policía mientras el marido se desangraba. Simultáneamente, el hijastro fue asesinado en el pasillo. Será la primera mujer ejecutada en Virginia en casi un siglo y la primera en Estados Unidos desde el año 2005. 11 mujeres fueron ejecutadas en la Unión Americana desde la restauración de la pena de muerte en 1976. En las cárceles permanecen actualmente 61 mujeres en el corredor de la muerte. Solo el 2% de los condenados a muerte en Estados Unidos son mujeres. Rumbo a la muerte. Ada Pozo, ¿está usted a favor de la pena de muerte? No es que esté a favor o en contra de la pena de muerte. La realidad es que la pena de muerte existe en este país, ha existido por muchos años, al igual que existe en muchos países del mundo. Y lo que estoy en contra es de la manera que se aplica la pena de muerte. Aquí en los Estados Unidos, o sea, todas las estadísticas demuestran que no está aplicada igual a todo el mundo. Precisamente, en este caso, usted como abogada que fue 8 años defensora pública, esta señora, Teresa Lewis, de apenas 41 años, participó en la muerte de su esposo y del hijastro, o sea, del hijo del esposo. Compró un seguro para cobrar el seguro según la acusación, pero ella no apretó el gatillo. Apretó el gatillo un aparente amante de ella y otra persona que no fueron condenados a muerte, sino a cadena perpetua. ¿Cómo usted, como abogado, explica que a los que apretaron el gatillo y cometieron este horrible crimen, no van a la pena de muerte, sino cadena perpetua? Porque a propósito, el que fue considerado amante de ella se suicidó en el 2006 en la celda. ¿Cómo es posible que el que aprieta el gatillo no le aplican la pena de muerte y a ella, que no apretó el gatillo, sí? ¿Por qué? No hay explicación ni hay lógica detrás de lo que ha pasado en este caso de la señora Lewis. O sea, de acuerdo con lo que la señora Lewis participó en este crimen. La señora Lewis tiene un IQ, como se acaba de comentar, de 72, que la hace 2 puntos por encima de lo que es considerado retraso mental. Que eso no es exactamente, eso no es matemáticamente así. Ese 2% pudo haber, o 3 o 4% pudo haber estado en ese IQ, ¿no? Claro, no es una ciencia exacta. O sea que puede ser que estemos hablando de una retrasada mental. Correcto, que la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde el año 2002, en un caso de Virginia también, que era el caso, revisando el caso de Atkins versus Virginia, en el 2002 la Corte Suprema declaró que no se podía someter a una persona a la pena de muerte que era una persona retrasada mental, con retraso mental. Pero como la ley, como se considera 70 el punto de retraso mental, la señora Lewis tiene 72, por eso están procediendo con la pena de muerte de ella. Y como usted comentó, las 2 personas que en verdad fueron quien mataron al esposo y al hijastro de ella, le dieron cadena perpetua. Y el que fue amante de ella, antes de suicidarse, se sabe que escribió una carta. Y en esa carta él toma la culpabilidad y dice que él fue el que manipuló a la señora Lewis, la cual es prácticamente retrasada mental, la manipuló para que tomara esa póliza de seguro y para que lo dejara entrar y hacer todo este plan para matar a su esposo, porque él quería ser un traficante de droga y necesitaba el dinero de seguro, que eran los $250,000 de seguro, para empezar su negocio de traficar de drogas. Él fue el que creó todo este plan. Ya a él le dieron cadena perpetua y a la señora Lewis, que es prácticamente una persona que sufre retraso mental y de enfermedades mentales también, le han dado la pena de muerte y va a morir mañana por esta sentencia. ¿Esa carta no fue un atenuante para revertir la pena de muerte? No lo quisieron considerar, no se consideró. ¿El juez no lo aceptó? No. La carta vino ya después que ella estuvo sentenciada de las Cortes de Apelaciones, no quisieron considerar la carta, el gobernador no la consideró y ellos ya habían decidido que aquí la persona que estaba
manipulando a todo el mundo y que hizo todo este plan y calculó todo, fue esta persona con un IQ de 72. Y como ya lo habían decidido, y así es, y se ha mantenido la pena de muerte, y desgraciadamente no solo el gobernador, ya la Corte Suprema de los Estados Unidos también ha rechazado la apelación y mañana ya ella la van a condenar a la pena de muerte. Y como regla general también el hecho de que ella misma aceptó y confesó que había cometido este crimen, ¿no era también un atenuante para que no le aplicaran la pena de muerte? Por supuesto, no solo que ella confesó, ella no peleó el caso en un juicio, ella se declaró delante del juez culpable, pensando que de esa manera y presentando todos los factores mitigantes que ella tenía, le iban a dar una sentencia de cadena perpetua, como le dieron a estos dos individuos, pero desgraciadamente no fue así y la sentenciaron a muerte, como sabemos. John de León, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Estamos hablando del caso de Teresa Lewis. Sí. Estamos hablando con la abogada Ada Pozo de que tiene un IQ, un coeficiente de inteligencia, dicen de 72, pero eso no es matemáticamente exacto. Puede ser que estuviera 70 o menos de 70 y fuera una retrasada mental. Estamos hablando de una mujer que confesó el crimen. Estamos hablando de una persona que no apretó el gatillo, lo apretó el amante. El amante escribió la carta que dijo que fue él quien produjo la muerte de un crimen horrendo. Y a ella la sentencian a pena de muerte y a ellos dos a cadena perpetua. ¿Cómo es eso? Mira, primero tenemos que eliminar la pena de muerte en los Estados Unidos, porque este caso es un ejemplo perfecto de la manera que se está ejerciendo esa pena aquí en este país. Es absolutamente injusto que la persona que no cometió el delito directamente es el que va a ser ejecutado en 2 días, o ya, hoy es miércoles, mañana. La gran mayoría de las personas que están mirando a la pena de muerte en este país típicamente son minorías, son gente afroamericanas, gente pobre, hispanas, en proporciones mucho más grandes de la población aquí en este país. Ya es tiempo que paramos este tipo de pena. Esta señora obviamente no la deben ejecutar mañana, particularmente cuando las personas que verdaderamente eran culpables no le pusieron la pena de muerte. Uno de los muchachos, tengo entendido que se suicidó en la cárcel. Sí, el que apretó el gatillo precisamente. Y ¿cómo se llama? Ya es tiempo que aquí en el estado de la Florida y en todas partes de los Estados Unidos quitamos y eliminamos la pena de muerte.